my dear students, welcome back to a new lesson with your English teacher, Mr. Perez. I hope you are doing very well and you are full of energy for today's English classes. Okay, well, in today's classes we are going to be on lesson number 8, talking about the simple present, the use of es, es or ies, el uso de la s, es y la ies. Eso que a veces vemos al final de algunos verbos y decimos, pero ¿qué significa? ¿Por qué lo colocamos para las terceras personas? ¿O qué sucede allí? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ready? Ready for the English class? Okay, let's get the ball rolling. Well, para este tema lo primero que tenemos que tener en cuenta son 3 aspectos muy importantes. El primero es que esto solamente aplica para las terceras personas, cuando hablemos de he, she or it. Si usted está hablando de I, si usted está hablando de you, si usted está hablando de we, or if you're talking about they, esto no aplica. Solamente para terceras personas, lo primero. Lo segundo es que solamente la vamos a utilizar en oraciones positive. If it is negative, if it is a question, solamente para las positive. Y lo tercero es que vamos a utilizarla solamente en el simple present. Si usted está haciendo una oración y es en el simple past o is in the future, no aplica. Solamente para el simple present, las positive y que hablemos de terceras personas. Entonces aquí tengo unos ejemplos de las reglas que aplicamos cuando vamos a hablar de terceras personas, y porque a veces colocamos la S y porque a veces colocamos ES o IES. Ese es el punto para el día de hoy. Ready? Let's continue. Nuestra primera regla dice que lo más común o como mínimo lo que se hace para terceras personas es agregarle la S al verbo, como tenemos en este ejemplo. Cook, el verbo cocinar, aquí lo tenemos, le agregamos la S cuando hablemos de estas 3 personas, he, she or it. Vamos a hacer un ejemplo con ello. Vamos a decir, él cocina pollo. Vamos a decir, ¿cómo sería la oración él cocina pollo? Sería de esta forma, sería he cook, de esa forma, ¿cierto? No, como es tercera persona, la regla nos dice que vamos a colocarle la letra S. Entonces, he cooks, y aquí colocamos pollo, o lo que queramos colocar en este caso pollo, chicken. He cooks chicken. Él cocina pollo. Esa es una oración en inglés utilizando lo más común que sabemos, que es lo mínimo agregarle la letra S. ¿Listo? Alright, let's continue. Esa es la primera regla. Vamos a nuestra segunda regla. Nuestra segunda regla dice que si un verbo termina en O, X, S, SS, SH, CH o Z, le vamos a agregar ES al final. Esto que estoy aquí encerrando en un momento. Le vamos a agregar ES al final. Por eso es que el verbo go cambia a goes. El verbo fix, que termina en X, cambia a fixes. Miren, termina en O, y tenemos la terminación O, por eso agregamos ES. Lo mismo pasa con fix, termina en X, la X está por acá, entonces agregamos ES. ¿Okay? Es lo que tenemos, es nuestra segunda regla. Hagamos un ejemplo con ellas. Utilicemos y hagamos un ejemplo con go. Vamos a decir, ella va a la iglesia. ¿Cómo decimos ella va a la iglesia? Decimos entonces de esta forma, decimos she go. No, que así se puede escribir. No, no es correcto, porque la regla dice que si termina en O debo agregar ES. Entonces esta oración quedaría she goes a la iglesia. She goes to the church. Ella va a la iglesia. Y ahí tenemos una oración gramaticalmente correcta, utilizando terceras personas y aplicando la regla para terceras personas. ¿Dónde? En el presente simple. Listo. Aquí tenemos una oración. Vamos a hacer otra ahorita con fix. Vamos a decir, él repara el abanico. ¿Sí? Él repara el abanico. La oración sería entonces así. Sería he, el verbo reparar es fix, he fix. Pero como es tercera persona, la regla nos dice que si termina en X, ¿qué tengo que hacer? Agregar ES. Entonces sería he fixes. Ahora sí es correcta. He fixes. ¿Qué viene ahora? El abanico. The fan. The fan. He fixes the fan. Y ahí tenemos la oración. Él repara el abanico y ella va a la iglesia. Noten que aplicamos las reglas para cada una de ellas. Siguiente.
nos dice que si el verbo termina en Y, ya tenemos 1, 2, number 3, si el verbo termina en Y, pero está precedido de una consonante, ya sea cualquier consonante, en este caso como la R, o en este caso como también tenemos R, cry, try. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer lo siguiente. Ojo, también hay otro ejemplo que podría ser el verbo study. Termina en Y precedida de una consonante y aquí de esta forma no tendremos las mismas consonantes para el ejemplo. Más, vamos a hacerlo con este verbo para que no sea el mismo verbo el que tenemos ahí para el ejemplo que termine con la misma consonante. Entonces vamos a hacerlo study. Study que cambia a studies. Ya les voy a explicar entonces. Ahora aquí un poquito. Studies. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que si el verbo termina en Y, como este, cry, y está precedido de una consonante como R o como la D, ¿qué vamos a hacer? Vamos a omitir la Y, vamos a cambiarla por una I latina, como tenemos aquí, y luego agregamos ES. Entonces, el verbo va a cambiar de cry, va a cambiar a cries. Noten que aquí ya hicimos el cambio. Cry, quitamos la Y, colocamos I latina y colocamos ES. Study, termina en Y, precedida de una consonante, quitamos la Y, colocamos I latina y agregamos ES. Y ahí tenemos entonces cómo cambia el verbo. Vamos a hacer una oración con cada uno de ellos. Vamos a decir, ella llora en la mañana. ¿Cómo haremos esa oración? Es así. She, llorar, es cry, pero como estamos hablando de tercera persona, debe aplicar la regla porque termina en Y precedida de una consonante. La cambiamos por I latina, she cries, y agregamos S. She cries en la mañana. ¿Cómo digo en la mañana? Ya saben, in the morning. In the morning. She cries in the morning. Ella llora en la mañana. Hagamos una con study. Vamos a decir, él estudia inglés. ¿Cómo digo él estudia inglés? Digo, he study, or study, some people say. ¿Es correct or incorrect? Incorrect. No debo colocarla de esta forma porque es para tercera persona, debo cambiarla por I latina y luego colocar ES. He studies inglés. English. He studies English. Él estudia inglés. Recuerden que solamente aplica para estas personas. Si yo estuviese hablando de I, de you, de we o de they, el verbo queda en su forma normal, en su forma base. Allí no va a cambiar nada. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí las tres reglas. Recordemos, lo mínimo que debemos hacer para tercera persona es colocar la letra S, así como hicimos el ejemplo acá. Lo segundo es que si termina en cualquiera de estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debemos agregar ES al verbo. Recuerden que solo es para las positivas y cuando hablamos del presente simple con estas tres personas. Aquí tenemos dos ejemplos. Number 3, si termina en Y precedida de una consonante, ojo, de una consonante, si termina en Y precedida de una vocal no aplica. Por ejemplo, si usted encontró la palabra play, termina en Y, está precedida de una A, pero la A no es una consonante, es una consonant. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Ahí simplemente aplico la primera regla, agregarle la S. Si usted hace algo como esto, plays, it doesn't exist. Eso no existe. Listo, entonces tengamos en cuenta esto. Bueno, y vamos a lo último. Ya esto no sería como regla, sería algo que va adicional a las reglas. Y es que para este verbo que tenemos aquí, que es have, el verbo tener, va a cambiar para las terceras personas, pero no va a cambiar como la regla lo dice. Por ejemplo, si yo tengo have y hablo de estas tres personas, he, she or it, va a cambiar a has. Entonces de pronto muchos van a encontrar que encuentran este have, I have, y quieren decir, aquí dice yo tengo, si quieren decir ella tiene, de pronto van a decir she have y van a agregar la S. Y that is incorrect. Eso tengamos ahí en cuenta esta parte, que solamente esto aplica, esto es algo diferente, algo que de pronto estamos un bonus agregado que le estoy dando aquí a ustedes. Have, ajá. Entonces si yo quiero utilizar este verbo, quiero hacer una oración, ¿cómo podría decir? De pronto vamos a decir la oración, ella tiene un carro. Entonces yo digo,
She has a car. No vamos a decir she have a car, sino she has a car. She has a car, right? In number 5, con los modal verbs nunca lo vamos a utilizar. Esto no aplica para modal verbs. ¿Cuáles son los modal verbs? Los modal verbs tenemos can, tenemos should, tenemos could, could, tenemos may, tenemos might. Con todos los modal verbs, con ninguno de ellos podemos utilizar. ¿Listo? No lo olvide. Usted no puede decir algo como ella puede nadar, she can, y agregarle la H, she can swim. Ella puede nadar, incorrect. Estos van sin la S, no aplica para modal verbs. ¿Listos? Entonces, bueno, este es el tema que les quería compartir, es bastante sencillo. En nuestro primer video de este tema estuvimos hablando del auxiliar do and does, solamente hicimos exercises con el auxiliar do, pero quería mostrarles esto antes de irnos a los ejercicios con el auxiliar does. Okay? Well, I hope you liked this video. Well, I see you then for the next tip, for the next class. Bye.